del paciente con tuberculosis y el control y tratamiento de los contactos. Y por otro lado, entrar en el tema muy interesante de las eosinofilias pulmonares, que requieren, digamos, también una sospecha diagnóstica y tener claro algunos puntos como para poder llegar a hacer el tratamiento adecuado. Con respecto a la tuberculosis, uno diría que siendo una enfermedad tan vieja que ya fue descrita desde muchos años antes de Cristo, uno diría cómo es posible que no la podemos tener controlada. Cuando que, fíjense que durante mucho tiempo, cuando no había antibióticos, los tratamientos de la tuberculosis algunas veces eran efectivos y consistían en la quimioterapia, en los neumotórax que hacían para colapsar el pulmón y de esa manera generar la curación. Había mucho más tratamiento quirúrgico de la tuberculosis, hasta que llegamos a finales de 1800, donde describieron el Mycobacterium tuberculoso. En 1920, 30, donde empezaron a haber antibióticos efectivos, y donde se suponía que para 1980 la tuberculosis debería haber dejado de ser un problema de salud a nivel mundial. Pero resulta que no se logró, digamos, ¿no? Aparecieron cosas que hicieron que nuevamente la tuberculosis se reflotara como un problema de salud, y actualmente es un problema muy importante de salud. Las razones por las cuales hubo un aumento de los casos de tuberculosis tiene que ver en parte con el decaimiento de los sistemas de control, digamos. Como que la enfermedad estaba controlada y bueno, dejamos de buscarla, entonces, y encima en el mundo había miles de maneras de tratar y controlar la tuberculosis. Por otro lado, apareció la crisis económica, sobre todo que afectó a África en la década del 60, del 70, en donde eso favoreció la aparición de más casos de tuberculosis. Junto con eso apareció el HIV. El HIV llegó vino a disminuir las defensas de estas personas contagiadas, y esas tenían mayor probabilidad de presentar tuberculosis, al punto de que tenganlo ya presente siempre que están tratando o viendo un tuberculoso, tienen que buscarle siempre el HIV, y a la inversa, si están viendo un HIV, tienen que asegurarse de que no esté con tuberculosis, porque la coinfección está en un 3% de los casos, hay las dos infecciones. Y por si fuera poco, por no tener guías claras de tratamiento, se ha generado con el tiempo la aparición de resistencia al Mycobacterium tuberculosis, o sea, resistencia del Mycobacterium tuberculosis a los antibióticos. Y tenemos una enfermedad aún más grave, que es la tuberculosis multiresistente. A tal punto esto fue avanzando que, si no me equivoco, fue en el año 2006, se presentó un informe de una población en África, en donde detectaron una cepa de Mycobacterium tuberculosis extensamente resistente, que era resistente a todos los antibióticos de primera línea y por lo menos a 2 de segunda línea. Claramente, en esa epidemia que hubo una mortalidad importante en el grupo que se enfermó, y bueno, y todos se morían porque no tenían antibióticos. Murieron en ese grupo enfermeros y médicos relacionados con esta cepa extensamente resistente. Y bueno, a partir de ahí, esta cepa, lejos de desaparecer, sigue habiéndola y se sigue informando cada vez más en otros países. Entonces, claramente es un problema de salud serio, es una enfermedad prevalente, y para colmo nuestro país están los que tienen prevalencia media, digamos. Ni muy alta, como por ejemplo podría ser Perú en nuestra zona de América Latina, pero tampoco tan baja como tiene por ejemplo Canadá o Estados Unidos, que prácticamente están en lo que se puede decir el control de la enfermedad. Bueno, entonces,
es un problema importante. Fíjense que 1/3 de la población está infectada. Infectada significa PPD positiva, no enferma. Que por año hay aproximadamente 10 millones de casos. Obviamente, en América Latina estamos alrededor de 500.000 casos por año, no más que eso. La prevalencia, o sea, la cantidad de gente enferma que hay en el mundo está alrededor de los 30 millones de casos. Y por año mueren entre 2 millones a 3 millones de personas por tuberculosis en el mundo. Claramente es un problema importante de salud. La tuberculosis se considera una enfermedad marcadora de pobreza, porque fíjense, el 95% de los casos de enfermedad se detectan en estos países y el 98% de las muertes se observan en esos países. Entonces, la tuberculosis por sí sola, digamos, ocasiona, es causa de muertes evitables, sobre todo en el grupo de años, fíjense, de años de vida productiva, digamos. Y esta es el otro temor, digamos, el problema, que es la tuberculosis resistente a drogas, digamos, o multiresistente, que estamos alrededor de entre 300.000 y 500.000 personas en el mundo que adquieren una tuberculosis multiresistente. Entonces, están dando el presente, por eso me parece una cosa rara acá. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país, sí, sigue habiendo tuberculosis. Y tenemos más o menos, fíjense, sí, ya veo ya. Veo que, o sea, tenemos, digamos, una entidad que es el Instituto Emilio Coni, que queda en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que es la que controla toda la parte epidemiológica de la tuberculosis. Y bueno, ellos hacen el control de casos y resulta que más o menos andamos en un valor alrededor de 10.000. Este valor es de 2006 y en el 2013 bajó a 9.000 y algo, pero ahí nomás estamos, o sea, no es que hemos mejorado drásticamente esto. Y fíjense, eso representa una tasa de 28 casos por cada 100.000 habitantes. Prevalencia sería, ¿no? Entonces, estamos en una media, digamos. Por ejemplo, en Perú, la tasa está en alrededor de 100 personas cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 28. De todos modos, hay que ver que muchas veces hay un subregistro, o sea que no se diagnostica, y estos pacientes siguen dando vuelta por ahí. Y eso uno diría, bueno, pero si tiene tuberculosis se va a morir. Y resulta que no. Hay un 25% de los pacientes con tuberculosis que no hacen tratamiento que pueden llegar a curarse, o sea, su propia inmunidad puede anular la enfermedad. O sea, lo más común es que digamos, hay otro 25% que se va a morir. Y el otro 50% que es el que queda como bacilífero, infectando permanentemente a la población con la que convive, y es el que mantiene la tuberculosis como una enfermedad importante, digamos. Pero, de ahí ya tienen que tener ustedes en cuenta detalles. profe, ¿Alguien habló? Sí, lo que son médicos, enfermeros y eso, ¿la mayoría tienen una PPD positiva? La pregunta sería si tienen una PPD. Nosotros deberíamos tener por normativa, digamos, una PPD, por ejemplo, en el caso del personal de salud, antes de comenzar a trabajar en un hospital que pueda atender tuberculosis. Y entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez le propusieron hacerse una PPD antes de empezar a venir al hospital? No, profe. Seguramente que no. No, nunca. Exacto. Y por ahí se les solicita, por ejemplo, cuando van a ingresar al trabajo, entonces cuando se reciben y van a entrar a una residencia o van a ser contratados, se les suele pedir. Y también se les suele pedir a los docentes, por ejemplo, digamos como forma de su
de su estudio preocupacional, pero en realidad no tenemos no tenemos bien sistematizado ese punto. De ahí que vamos a ver cuando hacemos diagnóstico de enfermedad, o sea, de un paciente con tuberculosis, debemos buscar a todos sus contactos, buscarle a ver si es que no tienen la enfermedad o si no son contagiantes y hacerles el tratamiento para que dejen de ser contagiosos. Eso sería lo óptimo, digamos, de manera tal de ir disminuyendo progresivamente la prevalencia de la enfermedad en la población. Se han logrado cosas. En la Argentina, por ejemplo, desde 1980, 90 a la fecha, se ha reducido de manera importante, digamos, la tasa de casos nuevos. Así que se van logrando cosas. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud habitualmente es la que se pone metas. Entonces se pretende que para el 2025, esa fue la primera meta, que para el 2025 hubiera un impacto, no me acuerdo ahora específicamente el valor, en el diagnóstico y que haya bajado la prevalencia a un determinado punto. Y que para el 2050 la tuberculosis dejara de ser un problema de salud. Se logró algo, pero no se logró la meta. Ya vamos a ver que hay un montón de cuestiones que uno debe tener en cuenta para poder ir avanzando hasta acercarse a la meta. Lo cierto es que existe un subregistro. Si nosotros vamos a nuestro país, por ejemplo, estas también son estadísticas un poquito viejas, pero fíjense lo que vemos acá. Jujuy, Salta, que son las provincias del norte, que son las que tienen contacto con Bolivia y Perú, son las que tienen mayor aparición de casos de la enfermedad. Dado que Bolivia y Perú son dos países de muy alta prevalencia de tuberculosis. Después venimos para abajo. Después uno viene acá, la cantidad en Capital Federal, pero acuérdense que acá está la mayor parte de la población del país, entonces esto es por la cantidad de habitantes, ¿no? Y la otra cosa importante a tener en cuenta de este grafiquito es esto que dice acá examen directo positivo. Esto nos muestra el porcentaje de los pacientes de estos enfermos que fueron diagnosticados por la baciloscopía de Jujuy. Entonces, fíjense ustedes acá en Jujuy y Salta, Jujuy el 51%, y después decae más o menos entre un 20 y 30% en la mayor parte del país, y en los lugares donde tenemos más disponibilidad de estudios complejos, baja a 12-17%. Porque aquí, o sea, no se hace solamente el examen o sea, se puede acceder a una fibrobroncoscopía, a una punción, a métodos inmunológicos, a reacción de polimerasa, etcétera, como para diagnóstico. Entonces, por eso se ve esta diferencia. Pero como ustedes ven, es un problema bien importante. El mecanismo de infecciones, ustedes algo lo saben por micro, en donde tenemos digamos, la eliminación de partículas con la tos, con el estornudo, que contienen los bacilos ácido alcohol resistentes, los que permanecen flotando y se desplazan con las corrientes de aire. Entonces, si uno tiene una persona que convive, puede ser infectado por un solo bacilo que ingrese al huésped susceptible, ya podría infectarse. También es cierto que el huésped debe ser susceptible. Si fuera una persona, digamos, con una inmunocompetencia o con una inmunidad natural fuerte, es probable que no se infecte, digamos. Pero bueno, en realidad, aquí viene el otro punto, digamos, es poco probable que en la mayoría de las exposiciones la infección se concrete. Es cierto, porque la exposición que favorece la infección es la prolongada. Tiene que estar la persona enferma que está tosiendo y expectorando más de 6 horas al día junto con la persona, con el contacto, para que sea de alta probabilidad del contagio. El agente causal es el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch. Él fue el que lo describió en 1880 y algo. Koch fue una persona muy importante en lo que hace a las infecciones
a las infecciones en general, porque determinó, digamos, los patrones de infección. Y este Mycobacterium tuberculosis es el que actualmente produce la mayor parte de los casos. Antes hablábamos mucho del Mycobacterium bovis. Actualmente, con todas las normas de cuidado animal, ya eso prácticamente no se ve. Entonces, algunas características: un germen intracelular de lento crecimiento, prefiere las áreas del pulmón ricas en oxígeno, por eso se aloja más hacia los campos superiores. Los individuos tienen que tener una predisposición genética, y el daño de la tuberculosis se debe a la reacción inmune para destruir al germen. Eso es lo que nos genera la inflamación crónica, los granulomas, las cavernas. Y algunas cepas son resistentes a ciertos fármacos. Y como les comenté hace un ratito, algunos son resistentes a varios antibióticos. Entonces, el mecanismo de infección sería la entrada del bacilo al alvéolo. Son partículas muy pequeñas. Lo primero que vamos a tener va a ser una alveolitis, respuesta inflamatoria mediada por macrófagos. Posteriormente, esta alveolitis se disemina a adenopatías, entonces adenopatías regionales, y eso es lo que nos va a dar el famoso complejo de Gondiman, ¿no? Donde vamos a tener el área de pulmón donde está la alveolitis y una adenopatía satélite. ¿Para qué se produce esto? Para poder controlar a la enfermedad. Entonces, el paciente que hace este frenado inicial va a quedar con la PPD positiva, pero no se va a enfermar, ¿no? Y puede hacer lo que se conoce como tuberculosis latente, que es una infección tuberculosa sin enfermedad. Actualmente este concepto de tuberculosis latente es muy importante tenerlo en cuenta, porque con esto es que nosotros detectamos al portador, al infectado, y le hacemos tratamiento para que él no infecte a los demás, ¿no? No es el mismo tratamiento que el que le damos al enfermo de tuberculosis. Si no se consigue ese frenado inicial, la enfermedad avanza hasta dar la forma primaria de la tuberculosis, o sea, la primoinfección tuberculosa, en donde sí tenemos que hacerle a este paciente, o tuberculosis primaria, donde sí hay que hacer un tratamiento para la tuberculosis. Esta tuberculosis latente, de no ser tratada, puede, muchos años después, reactivarse y dar una tuberculosis llamada postprimaria o de reinfección. Entonces tenemos la tuberculosis latente, que es solamente la PPD positiva, y tal vez podamos, o sea, pero ya si se ve el complejo de Gondiman, estamos hablando de tuberculosis primaria, que es la que sigue directamente a la infección, o sea, después de la infección ya se enferma. Entonces tenemos la tuberculosis primaria, y si la enfermedad se controla, muchos años después puede aparecer como una reinfección tuberculosa, que puede ser reactivación o reinfección por otra partícula infectante. Las formas clínicas, es lo que les decía recién. Tenemos la tuberculosis pulmonar primaria, que es la que sigue inmediatamente a la infección, o sea, nos infectamos y ya nos enfermamos de tuberculosis. Y la secundaria, que es la que aparece años después, ¿no? Dentro de las formas, vamos a ver que más o menos el 80% son formas pulmonares. Pero después tenemos las formas extrapulmonares. Actualmente la linfadenitis tuberculosa, que puede afectar el cuello, que puede afectar cualquier otra región de la economía, pero el cuello es el más común, y la tuberculosis pleural, son las dos causas de tuberculosis extrapulmonar más frecuentes. Es muy notorio que esta linfadenitis tuberculosa es mucho más frecuente, por ejemplo, en los pacientes con HIV. Y después, como ustedes ven, podemos tener tuberculosis laringea, tuberculosis genitourinaria, osteoarticular, meningitis tuberculosa y tuberculomas, que son masas tuberculosas a nivel del cerebro, pericarditis por tuberculosis, y la tuberculosis biliar o diseminada, que vendría a ser una septicemia por tuberculosis, si el término puede ser aplicado. Y las formas menos comunes tienen que ver con esto, digamos, la infección ocular, la otitis, la nasofaringia, la cutánea, la suprarrenal y la congénita, o sea, en orden de aparición, digamos, ¿no?
Entonces, sirve tener en cuenta, por ejemplo, que ante cualquier aparición de lesiones en piel de que no curan rápidamente, deberíamos hacerle un hisopado para VAR de esa lesión cutánea. Sirve considerar que si el paciente está con una insuficiencia suprarrenal, busquemos a la tuberculosis como causa, porque la tuberculosis y la enfermedad autoinmune son las causas comunes de insuficiencia suprarrenal primaria. La conjuntivitis flictenular es una forma poco frecuente, pero que se asocia con las formas meningias, que es una conjuntivitis hipertrófica, en donde hay una proliferación así muy suculenta de los tejidos de la conjuntiva, y deben hacer pensar que puede ser una tuberculosis. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que hablar hoy es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces, hablemos de la tuberculosis primaria. Generalmente dijimos que es la que sigue a la infección inicial, o sea, el paciente se infectó, hizo la PPD positiva, ya está con la tuberculosis. ¿Qué características tiene? Como ustedes ven acá esta plaquita, no tiene cavernas, ¿no? La tuberculosis cavitada es más común de la tuberculosis postprimaria. Esta tuberculosis primaria se asienta predominantemente en el lóbulo medio derecho, entonces tenemos un conglomerado de gangliocitos linfáticos, que es, y algunas veces podemos ver la linfadenitis que se ve en esta región. La tuberculosis secundaria ya, va a predominar en los segmentos superiores, es la que va a tender a cavitarse. Para eso necesitamos que exista alguna cuestión en el individuo que favorezca la multiplicación del bacilo, o sea, ese bacilo que pudo haber quedado latente, guardado en un ganglio o en un segmento, en un pequeño granulomita del pulmón, puede comenzar a multiplicarse los bacilos, y cuando llega un determinado número produce la enfermedad. La enfermedad justamente, el bacilo tuberculoso genera una respuesta inflamatoria que lleva a la necrosis del tejido pulmonar generando la caverna. Esa caverna tiene el contenido gaseoso que lo elimina con la expectoración y queda la imagen cavitada. ¿Qué vamos a encontrar en los síntomas? El paciente se habla del concepto del sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio es aquella persona que viene con tos y expectoración por más de 15 días. Si no logramos, habitualmente, ¿qué hacemos con un paciente que viene con tos y expectoración? Le damos tratamiento. Si la expectoración es purulenta, le daremos un antibiótico tratando una bronquitis infecciosa y lo citamos en unos días. Si con eso él persiste, un tratamiento bien hecho, persiste con la sintomatología, tenemos la obligación de pensar en tuberculosis. Y después los síntomas que se conoce como el síndrome de impregnación. La anorexia, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, la fiebre vespertina, ¿no? Eso es el cuadro clínico. También es importante considerar que hay grupos que son más, además del sintomático respiratorio, otros que son más, tienen más probabilidad de ser tuberculosis. El primero serían los contactos de bacilíferos. Contactos estrechos, sobre todo dijimos, de más de 6 horas. Después hay que tener en cuenta que muchas veces concurren a la consulta personas que tienen tos y expectoración y consultan por otra cosa. Entonces, es bastante común de ver que las madres, por ejemplo, llevan a sus bebés a la sala de atención primaria por enfermedad respiratoria y ellas están con tos y expectoración. Entonces, por más que no es ella la enferma, la que va a consulta, digamos, lleva a su hija, el hecho de escucharla toser debe hacer alertar al médico, al enfermero, al que esté en la sala de atención, de que a esta señora hay que hacerle una vacinoscopía por las dudas, ¿no? Después, los pacientes inmunosuprimidos, entonces aquí entran los diabéticos, los que utilizan medicación inmunosupresora, los que están en plan de diálisis, de hemodiálisis, y los pacientes desnutridos. Los que son adictos a drogas o alcohol, este grupo generalmente son personas desnutridas, y cualquier persona que tenga una radiografía anormal.
Dentro de las anormales, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de EPID decíamos que la silicosis era una de las neumoconiosis que deja secuelas en el pulmón sobre la cual puede asentar una tuberculosis? Entonces, ¿qué debemos hacer para hacer diagnóstico de tuberculosis? Obviamente pedir una radiografía de frente y perfil, pedir una baciloscopía de esputo, pero en realidad vamos a ver que si dice por 3, o sea, 3 muestras, pero si nosotros tenemos 2 muestras positivas, ya es suficiente. O sea, si tenemos una y la otra es negativa, ahí tendríamos que pedirle una tercera para tratar de tener la segunda positiva. Pero si las 2 primeras me dan positiva, listo, no hace falta que yo siga investigando porque ya tengo el diagnóstico. Y la PPD lo que me indica es la presencia de infección tuberculosa, ¿no? Que vamos a ver, de acuerdo a los valores que da, es si sospechamos tuberculosis, entonces tenemos que pedir baciloscopía. Si la baciloscopía me da positivo, o sea, 2 baciloscopías positivas, listo, el diagnóstico está hecho. Yo con el resto completo, ya está hecho el diagnóstico. Si el examen directo, si la baciloscopía de esputo me da negativa, yo tengo que fijarme en otras cuestiones, porque como es una enfermedad prevalente, yo debo considerar que es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, aquí me fijo en algo que es muy importante, que es el criterio médico. De hecho, nuestra Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria propone un pretest clínico en unos pacientes que son, digamos, baciloscopía negativa, que consiste en fijarse la edad, que tengan entre 15 y 60 años, si han tenido pérdida de peso, si tienen tos y expectoración, y si tienen una radiografía patológica. Esas 4 cosas a mí me hacen pensar, digamos, o sea, paciente que tenga síntomas, ¿no? Tiene tos y expectoración, tiene fiebre, pérdida de peso, y que tenga una radiografía patológica, por más que la baciloscopía me dé negativa, yo debo pensar que es tuberculosis. Y de hecho, hasta me habilita a iniciar un tratamiento antituberculoso mientras que busco la manera de confirmar si tiene o no la enfermedad, ¿no? ¿Por qué hacemos baciloscopía? Por esto, digamos, un método sensible, muy económico, con alto rendimiento, que puede realizarse en cualquier laboratorio de baja complejidad, pero tiene el problema de que no diferencia Mycobacterium tuberculoso de no tuberculoso. No importa, porque nosotros acá el 98% de la tuberculosis son Mycobacterium tuberculosis, o sea que en los casos de duda es donde por ahí no me va a servir la baciloscopía. En la radiografía de tórax, les dije que radiografía patológica. La patológica, la que está en el pretest clínico, es esta, digamos, la que tiene una alta probabilidad de que sea tuberculosis, en donde encontramos lesiones intersticiales o acinares confluentes, sobre todo en los segmentos superiores, y encontramos cavitaciones, o sea, cavitaciones, la tienda en campaña, la fibrosis. Esa es la radiografía típica de tuberculosis, es la que yo considero para el pretest clínico que les mencioné recién. Después tenemos una atípica, en donde hay una probabilidad intermedia, donde las lesiones están más en lóbulos medios e inferiores, que no son las más características de la tuberculosis, y esa la consideramos una, digamos, intermedia. Y de baja probabilidad es la normal, con la que tenga calcificaciones de aspecto nodular. Entonces, radiografía frente y perfil. Acá ven ustedes una tuberculosis primaria. Fíjense que comenzamos con el agrandamiento iliar y ya progresó a hacer todo este infiltrado, digamos, en el resto del parénquima. Esto es una tuberculosis primaria, o sea, el paciente se infectó y evolucionó en enfermedad. Aquí ven una radiografía de tórax posterior en donde tenemos lesiones a predominio de los campos superiores, pero vemos esta gran opacidad acá compatible con un derrame pleural. Esto es una pleuresía tuberculosa acompañada de una tuberculosis pulmonar.
Aquí ven otra. Aquí lo que uno ve es más un infiltrado difuso que no respeta base ni vértice, va de arriba abajo. Esto puede ser, y fíjense los nodulillos que se ven en ambos campos, esto es una tuberculosis biliar. Esto es una tuberculosis ya postprimaria. Fíjense cómo las lesiones asientan más hacia los vértices. Acá tenemos grandes cavitaciones en el vértice izquierdo. Aquí también tenemos otras cavitaciones, ¿no? Esta es una tuberculosis postprimaria, infiltrados de acinares, algodonosos, con algunos, este no se ven tractos fibrosos. Aquí, por ahí, podríamos ver algunos, ¿no? A ver, aquí, ¿no? Aquí ven una neumonía tuberculosa. Fíjense que acá tenemos una imagen de consolidación, una opacidad de ocupación alveolar que está en la región que corresponde al lóbulo medio del pulmón derecho. Se puede presentar, incluso hasta la podemos encontrar, el síndrome de condensación clásico. Y esto es una tuberculosis biliar nuevamente, pero con una biliar mucho más fina que la anterior. Aquí ven una tuberculosis pulmonar. Esta radiografía está bastante penetrada, fíjense que se ve la columna, no se ve bien la silueta cardiovascular. Y vemos acá algunas cavidades con un infiltrado no tan algodonoso, pero sí retículo nodulillar en el pulmón izquierdo predominantemente. Bueno, entonces, vaciloscopía de esputo, la técnica de Ciel-Nielsen es el método de elección. Entonces, el concepto del sintomático respiratorio, personas con tos y expectoración por más de 15 días. Con esta técnica, vaciloscopía de esputo, tenemos un alto rendimiento en la identificación del germen. Y bueno, como les dije hoy, nos piden 3, pero si tenemos 2 positivas, ya es suficiente. ¿Cómo se informa la vaciloscopía? Esto también ustedes lo deben saber, o por lo menos lo habrán visto así rápidamente en el micro. La vaciloscopía informa esto: bar, una cruz significa que tiene menos de un bar en los 100 campos observados. Entre 1 y 10, o sea, bar 2 cruces significa que tiene de 1 a 10 bar en 50 campos, y bar 3 cruces significa que tiene más de 10 bar en 20 campos. Esto a nosotros nos da la pauta. Por ejemplo, un bar negativo es muy difícil que contagie por contacto estrecho, y en la medida que van apareciendo las cruces, la probabilidad del contagio por el contacto es mucho mayor. La PPD, la reacción o reacción de Mantoux, que consiste en utilizar una pequeña cantidad, un 0,1 mililitro de este derivado proteico purificado del bacilo tuberculoso, que consiste en aplicar 0,1 mililitros de esta PPD. Inmediatamente es intradérmica. Esto es muy importante que sea así, porque si pasa y se nos viene al subcutáneo, hace una reacción exagerada, que no es precisamente lo que se quiere. Entonces, intradérmica se debe hacer con mucho cuidado, porque la dermis es muy, muy finita, y aplicar, y se lee a las 48-72 horas. Y lo que uno lee es la pápula generada, entonces tiene que palpar con los 2 dedos los bordes de esta sobreelevación, y ahí aplicar una reglita transparente con la cual medimos los milímetros de positividad de la prueba. Entonces, puede ser que tengamos una reacción de Mantoux o PPD menor a 4 milímetros, que consideramos que es negativa de infección, que sea más de 10, que consideramos positiva de infección, y entre 5 y 9 se nos plantean problemas, digamos, en donde puede ser por vacuna BCG en los últimos 5 años, o por infecciones no tuberculosas, o sea, por micobacterias no tuberculosas. Y, dato muy importante, si este paciente es un paciente HIV positivo,
debemos considerar que una PP de entre 5 y 9 milímetros es positiva de infección tuberculosa. Eso se aplica solo para los pacientes HIV. El diagnóstico de certeza. El diagnóstico de certeza obviamente es la localización del bacilo de Koch. La baciloscopía de esputo nos da una buena cantidad del diagnóstico, pero algunas veces tenemos que pedir cultivos, y si ustedes se acuerdan, los cultivos para el Mycobacterium tuberculoso son todos largos, de largo tiempo, o sea, el de Lowenstein-Jensen, que es el más antiguo, demora un mes en desarrollar, y si queremos pedir una prueba de sensibilidad va a demorar un mes más. Y hay otros métodos de cultivo que son cultivos radiométricos, en donde miden en realidad productos producidos por el germen en crecimiento, como por ejemplo el Bactec 400, que es uno de los que se usa, digamos que hay disponible en algunos lugares. Estos métodos de cultivo aceleran la positividad de la prueba a 15 días. O sea, entre 10 y 15 días podemos estar teniendo resultados. Es importante hacer las pruebas de sensibilidad, sobre todo cuando sospechamos, ¿sí? La prueba de la tuberculina Sí, se hace en un paciente de sarcoidosis, que, o sea, leí que da negativa por anergia, pero ¿por qué se le hace al paciente con sarcoidosis la prueba de la tuberculina? Porque es un diagnóstico diferencial a considerar. Ah, La solo por diagnóstico sarcoidosis afecta diferencial. al pulmón, da ganglios, da granulomas, Sí, por eso. da fiebre, da una sintomatología muy parecida, digamos. Entonces, Y al para ser descartar la tuberculosis. granulomatosa es por eso, digamos. Gracias, profesor. Pero predispone, ¿no, doctora? La sarcoidosis. ¿La sarcoidosis predispone a tener tuberculosis? O sea, ¿hay más probabilidades o no? En realidad no la tengo como una enfermedad que predisponga a la tuberculosis, pero si consideramos que le vamos a tratar con corticoides y demás, sí, por ahí disminuimos las defensas del individuo y es más fácil que la tenga. ¿Sí? Ah, gracias. Bueno, las pruebas de sensibilidad, como les decía, son importantes para las tuberculosis resistentes a fármacos. Y hay actualmente pruebas de sensibilidad en donde nos dicen si es sensible a los antibióticos de primera línea. Entonces uno tiene, digamos, la seguridad de que está medicando correctamente. Después tenemos técnicas, el genoma del Mycobacterium tuberculosis es uno de los que se ha, digamos, descrito completamente, digamos. Entonces, la posibilidad que nos ofrece el conocimiento de eso nos permite usar técnicas moleculares, técnicas de hibridación de ADN y demás para determinar no solamente que sea el Mycobacterium tuberculosis, sino también, hasta incluso se ha segmento del ADN del Mycobacterium en donde se codifica el grado de sensibilidad o resistencia a alguno de los antibióticos, sobre todo a la rifampicina y a la isoniazida. Entonces uno puede hacer por estos métodos también las pruebas de sensibilidad. No le vamos a pedir esto a todo el mundo, lo mismo que la reacción de polimerasa y demás, no es para todo el mundo. Entonces, si encontramos la vaciloscopía de esputo, está hecho el diagnóstico. Cuando no encontramos de primera, y bueno, y esperamos nos ponemos a esperar el cultivo que demora un mes, vamos a tener todavía que tenemos un diagnóstico presuntivo, ¿no? Hasta que tengamos el cultivo. Y a veces tampoco, porque el paciente no tiene expectoración, o porque, digamos, no tenemos cómo hacer o cómo hacer un cultivo de barrio. Entonces, este diagnóstico presuntivo de tuberculosis se fundamenta en el pretest clínico que les dije hoy. ¿Se acuerdan cuál era? 4 cosas. La tos com expectoração, la pérdida de peso, la edad de 15 a 60 años y el la radiografía. Bueno, entonces si ustedes tienen esos elementos del pretest clínico, es altamente probable que el paciente tenga una tuberculosis. Y si encima tenemos que vive en un medio, digamos, con epidemiología positiva para tuberculosis, eso es una tuberculosis. Estamos habilitados con eso
a iniciar tratamiento sin esperar el resultado del cultivo ni de otras técnicas para aislamiento de germen. ¿Ah? Eso es lo que dice nuestra guía nacional. Entonces, hecho el diagnóstico, vamos a ver cómo se trata la tuberculosis. Y, digamos, la tuberculosis se trata dándole el tratamiento correcto al paciente, haciendo el estudio de contactos y diagnosticando los infectados o los enfermos y tratándolos. Entonces, no termina todo dándole el tratamiento al paciente. El tratamiento encima pretende que sea, como dice acá, tratamiento directamente observado, que consiste en que un personal de salud o una persona asignada controle la ingesta de la medicación. Eso se ha visto, eso se ha tenido que implementar por el hecho de que, como el tratamiento es largo, son 6 meses, y el paciente ya se siente bien a los 15, 20 días, es muy común que haya abandonos de tratamiento. Entonces, el tratamiento directamente observado es uno de los estándares que pide la Organización Mundial de la Salud para asegurarnos que los pacientes se curen. Vamos a ver que es muy difícil de implementar igual. Y el estudio de contacto significa que tenemos que primero priorizar si es un contacto estrecho, si es un contacto, digamos, de alta probabilidad, el que está más de 6 horas, un contacto ocasional o un contacto muy poco frecuente, ¿no? Entonces, sobre todo los contactos de más de 6 horas, hay que hacerle primeramente un examen físico, sobre todo el examen físico de la vía aérea superior e inferior, o sea, el examen pulmonar. Hay que hacerle una PPD, hay que pedirle una radiografía de tórax y decidir si va a hacer o no tratamiento. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer. Entonces, en nuestro país nosotros tenemos disponible en forma gratuita los fármacos para el tratamiento de la tuberculosis. Los que conseguimos sin mucho problema son los fármacos de primera línea, ¿no? Que son estos 5 fármacos, isoniazida, piracinamida, rifampicina, etambutol y streptomicina. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. La streptomicina es el único que es inyectable de todo este grupo de primera línea, y en realidad lo dejamos para lo último, porque desde el advenimiento del SIDA y el peligro, digamos, de contagio por pinchazos, se ha tratado de sacarlo del esquema para no exponer al personal de salud al pinchazo. Y después estos son los de segunda línea, que por suerte no siempre los tenemos que usar, que son fármacos menos efectivos en primer lugar, y que son para colmo con más probabilidad de efectos adversos, digamos, de que le genera al paciente intolerancia de diferentes tipos. Pero fíjense que hay algunos interesantes a tener en cuenta, que se los recuerdo porque es lo que a veces necesitamos cuando tenemos una RAFA, que sería una reacción adversa a fármacos antifímicos. Fíjense, aquí tienen las fluoroquinolonas, ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxa y moxifloxa, y tienen la amicacina, la misma streptomicina, que son fármacos que tienen una metabolización que no es hepática. Entonces, cuando tenemos hepatotoxicidad por los fármacos de primera línea, la alternativa es usar la streptomicina, que es de primera línea, y algunos lo ponen de no primera línea, por eso que les comenté recién, más una fluoroquinolona, mientras que esperan que supere la reacción adversa. Entonces, este es el esquema de tratamiento de la tuberculosis. Fíjense que tiene una fase inicial, generalmente dura 2 meses, en donde se tienen que dar 4 antibióticos. Aquí está abreviado, la H es isoniazida, la R rifampicina, la Z piracinamida y la E etambutol. Esta terapia debe mantenerse a diario durante los 2 primeros meses. Y aquí tenemos
5 miligramos por kilo de isoniazida, 10 miligramos por kilo de rifampicina, 25 miligramos por kilo de piracinamida y 20 miligramos por kilo de etambutol, diariamente por 2 meses. Para pasar a la segunda fase de tratamiento, que sería la fase de consolidación, el paciente tiene que hacerse una nueva vaciloscopía de esputo y asegurarse de que venga negativa, porque si viene de vuelta positiva, tiene que hacer un mes más este tratamiento. Sí, ¿sí? ¿Puede repetir lo que dijo del caso de que haya afectación hepática? Ya lo vamos a tocar en la Rafa, ya lo tocamos de vuelta, quédate tranquilo. De estos fármacos, isoniazida, rifampicina y piracinamida, los 3 son hepatotóxicos. Pueden dar una reacción hepática por fármacos. Entonces, cuando tenemos estas reacciones adversas por hepatotóxicas, hay que sacar todos los fármacos hepatotóxicos y ahí es donde colocamos alternativamente los otros que les mencioné recién. Un inyectable aminoglucósido, una fluoroquinolona. Después viene la fase de consolidación, que ya es un tratamiento más tranquilo, tiene solamente 2 fármacos, tiene isoniazid y rifampicina, y que se deja estas 2 porque son las que son bactericidas y las que tienen, digamos, mayor probabilidad de erradicar por completo todos los bacilos remanentes. La primera etapa es una etapa altamente, digamos, con alta cantidad de antibióticos y para bajar drásticamente la carga bacilar. Y el tratamiento de consolidación es para erradicar todos los que pudieran haber quedado luego de esos 2 meses. Esta fase de consolidación puede hacerse de 2 maneras. Puede hacerse continua, o sea, le damos todos los días los medicamentos al paciente durante 4 meses, o podemos hacer una forma intermitente, que es administrarle lunes, miércoles y viernes durante los 4 meses la dosis de antibiótico. Ustedes me dirán, o se les ocurre alguna duda, alguna cuestión ahí que pudiera surgir de por qué dar este tipo de forma de tratamiento. En la forma intermitente, ¿no es para darle, al menos aunque sea un pequeño descanso al organismo? Para que no esté constantemente con las dosis. Y el tema es que si le das un descanso al organismo, el Mycobacterium hace fiesta. Adherencia al tratamiento. Bueno, son varias cosas, digamos. Es más fácil que el paciente adhiera al tratamiento si son menos dosis, pero fundamentalmente se puede dar así, porque se ha demostrado que el tiempo que inhibe el crecimiento y la replicación del Mycobacterium tuberculosis, estos 2 antibióticos, es de 48 horas, de 48 a 72, de hecho, horas. Por lo tanto, darle día de por medio es seguro, significa que él va a tener las 48 a 72 horas inhibida la replicación, la multiplicación del bacilo, y va a ser efectivo. Y bueno, y lo de la adherencia es muy importante porque justamente las personas abandonaban la medicación porque la tenían que tomar todos los días. La diferencia que uno tiene que tener en cuenta acá para la dosis, para administrar en forma intermitente, es que la rifampicina se sigue dando 10 miligramos por kilo cada vez que se toma. Y la isoniazida, que les dije hace un ratito, la dosis estándar es 5 miligramos por kilo, en esta administración trisemanal se debe pasar a 10 miligramos por kilo. Entonces, supongamos que le vamos a dar 600 miligramos de rifampicina por día, le tenemos que dar 450 miligramos de isoniazida para hacer el doble, digamos. En realidad 600 miligramos de isoniazida para hacer el doble también. Entonces, esa es la ventaja del intermitente. El tema es que el intermitente sí o sí necesita el tratamiento directamente obcepado. O sea, tenemos que
hacer que el paciente venga a la sala de atención primaria o al lugar que corresponda a buscar su medicación y tomar. O si no, tiene que ir un personal de salud hasta la casa del paciente para decirle, vengo a mirar que tomen los medicamentos. Eso es tratamiento directamente observado. Se demostró que con esta forma de administración había más cantidad de gente que terminaba su tratamiento y obviamente que se curaba. Bueno, después tienen ustedes otros esquemas. Aquí pueden ver, por ejemplo, rifampicina, etambutol, piracinamida, streptomicina. Seguramente el paciente hizo una reacción adversa a isoniazida o es el micobacterio resistente a la misma. Fíjense que todos los esquemas que no tienen isoniazida y rifampicina juntos duran más tiempo. Por lo que les dije hoy, isoniazida y rifampicina son los más efectivos bactericidas para la tuberculosis. Todos los demás tienen una efectividad menor. Y si les damos por separado solo rifampicina o solo isoniazida, la probabilidad de erradicar la bacteria es menor. Por eso es que cambian el tiempo del tratamiento. Entonces, el tratamiento debe ser precoz, el diagnóstico se hace rapidísimo con la vaciloscopía, intensivo, por eso los 4 fármacos, combinado, prolongado y supervisado, o sea, tratamiento directamente observado. Puede ocurrir... ¿Qué? Puede ser que haya pacientes que empezaron tratamiento y dejaron. Si el tratamiento lo hicieron... les pido por favor al que se muteen para no generarnos interferencia en la clase. Este tratamiento que yo les mencioné recién, les vamos a dar a todos los pacientes con un nuevo diagnóstico de tuberculosis y a todos los que pudieron haber empezado tratamiento pero lo hicieron por menos de un mes. Con eso empezamos tratamiento así tal cual les mencioné. Y básicamente la idea de usar varios antibióticos es la conversión bacteriológica del esputo. Entonces uno supone que con 4 antibióticos, más o menos a los 15 días de comenzar el tratamiento, ese paciente ya no es contagiante, ya no tiene más bacilos en el esputo. También esto sirve para evitar selección de mutantes resistentes, por eso la asociación bactericida es importante todo el tiempo de tratamiento, y lo prolongado es para evitar, para esterilizar todas las lesiones y de esa manera evitar recaídas. Bueno, esto es lo mismo. Algunas veces hay algunas formas de tuberculosis, como por ejemplo las formas ganglionares, duran más tiempo de tratamiento. Las formas extrarrenales, por ejemplo la meningia, tiene que durar 1 año, al igual que la ósea y la renal. Pero en general, el tratamiento estándar es 6 meses. Y algunas veces, en algunas formas, por ejemplo, como en las pleurales, se suele dar solamente 3 fármacos. Y esto es lo que dice también la mayoría de las estadísticas y las guías, que estos esquemas originales logran la curación de casi el 100% de los enfermos con un porcentaje de recaída muy, muy bajo. Suele tener que usarse corticoides para disminuir los fenómenos inflamatorios y disminuir sobre todo la mortalidad en las formas graves de tuberculosis. Las formas graves son aquellas que se consideran que amenazan la vida del paciente. Entonces, por ejemplo, la pericarditis, la meningitis, la renal, la pleural bilateral, la miliar, son formas de tuberculosis, digamos, que amenazan la vida. Pero en la pericarditis y en la meningitis está indicado el uso de prednisona a dosis medias, no alta como sería el de 1 miligramo kilo, por 1 mes. A partir de ahí comenzar a reducir.
como les dije, disminuye la mortalidad de estos pacientes, pero no me dice que va a quedar con menos secuelas. Un paciente con meningitis tuberculosa seguramente va a quedar con un retraso madurativo, con una sordera, con una ceguera, con alguna lesión. En los niños podemos usar corticoides cuando tenemos una tuberculosis primaria que da mucho compromiso ganglionar. Estos compromisos ganglionar comprimen los bronquios, comprimen la tráquea y pueden dar severa obstrucción de la vía aérea. Entonces, en esos casos uno puede colocar. O sea, siempre que uno tiene una enfermedad que está avanzando muy rápidamente y que le está deteriorando al paciente, uno podría probar corticoides, pero en donde sí está recomendado e indicado y avalado de que sirve es en estas dos situaciones. Muchas veces pasa que los pacientes hacen el tratamiento, no lo terminan, o hacen el tratamiento y años después vuelven a enfermarse de nuevo. Entonces, pueden ocurrir estas tres situaciones. El paciente que abandonó tratamiento, entonces tomó más de un mes, pero dejó por un tiempo largo, 2 meses más. La recaída, que es la aparición de una nueva tuberculosis, luego de haber concluido en forma completa un tratamiento. Entonces, si saqué paciente que hizo todo el tratamiento, tuvo criterio de curación y volvió a enfermarse años después. Eso es una recaída. Obviamente que si tenemos una recaída, es muy probable que este paciente tenga una tuberculosis resistente a fármacos. Y la otra es el fracaso terapéutico. Es la persistencia de la vaciloscopía positiva hasta el 4º mes de tratamiento, y eso me indica que el paciente tiene una resistencia a los antibióticos que le estoy dando. En estos casos, o sea, todo lo que vamos a tener como grupo de retratamiento, no nos quedamos tranquilos con la vaciloscopía de esputo. Hay que pedir cultivo y hay que pedir estudio de sensibilidad para ver si es que no hay una resistencia a algún determinado fármaco. ¿Queda claro? Paciente que viene habiendo abandonado tratamiento, habiendo hecho tratamiento años atrás, o que luego de 4 meses de haber hecho bien el tratamiento sigue con la vaciloscopía positiva, esos tienen que cultivarse para VAR, obviamente, y esperar la susceptibilidad a los fármacos principales. Isoniazida, rifampicina, por lo menos, que son los más importantes. ¿Qué tenemos que hacer con los pacientes antes de empezar el tratamiento? Pedirle un hepatograma. La otra cosa que debe pedirse, aquí, debe pedirse un HIV. Hepatograma y HIV es obligatorio de solicitar a todo paciente tuberculoso. El hepatograma, porque, como les dije, los fármacos son hepatotóxicos, entonces debemos asegurarnos de que no haya una hepatopatía previa, digamos, o por lo menos constatar cuál es el nivel de esa hepatopatía. Si el paciente tiene hepatopatía leve, entonces tiene una elevación muy discreta de transaminasas, no están a más del doble, uno puede empezar el tratamiento y ir chequeando por semana el hepatograma para ver si es que el paciente no eleva drásticamente las transaminasas y nos obliga a cambiar la medicación. Entonces, hay que hacer hepatograma y HIV a todo el mundo al inicio. Hay que pedir hepatograma de control en los pacientes que tienen antecedentes de hepatopatía. Es muy común de ver porque muchos de estos pacientes son alcohólicos. Y después tenemos que fijarnos qué pasa. Si tenemos que luego de unos días de iniciar el tratamiento, el paciente empieza con dolor abdominal, con vómitos, le pedimos un laboratorio, y resulta que encontramos las transaminasas elevadas, a valores como por ejemplo 5 veces el valor normal, o si tiene síntomas, solamente la elevación por 3, ya me está diciendo que hay una toxicidad por fármacos. Entonces, debe suspenderse todo el fármaco hepatotóxico, debe solicitarse una serología para virus hepáticos, entonces virus B, virus C, y debe pedirse una ecografía para descartar enfermedad de la vía biliar. Con eso, si la serología para hepatitis me da negativa, la ecografía
no me muestra que haya ninguna piedra ni ninguna lesión en la vía biliar, yo debo asumir que el paciente tiene una toxicidad por fármaco. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahí? Ahí es donde contestándole a que me preguntó, ahí es donde vamos a poner la quinolona y el aminoglucosa. Por ejemplo, la levofloxacina con la streptomicina. Y mantenemos el etambutol, que es el único de los de primera línea que no es hepatotóxico. Entonces, vamos haciendo con ese esquema terapéutico controles semanales del hepatograma hasta que el hepatograma se normalice, y ahí tengo que ver de reintroducir nuevamente los fármacos de a uno para ver cuál fue el que dio la reacción adversa. Por norma se coloca primero el de mayor efecto, ¿no? El más efectivo, que es rifampicina. Se espera una semana y se controla el hepatograma. Sigue normal, agregamos isoniazida. Lo mismo, controlamos con análisis, esperamos una semana, volvemos a medir hepatograma. Si sigue dando alterado, vamos a concluir que fue la isoniazida la responsable y ya la sacamos del grupo. Y así sucesivamente. Una vez que se reintroducen los fármacos, se reintroducen los que no generaron la respuesta adversa y se retira uno de estos antibióticos nuevos que se puso para tratar al paciente. Las otras, esa sería la rafa más severa, ¿no? La hepatotoxicidad. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, reacción cutánea. En general, lo más leve sería un rash en piel, pero pueden ser formas muy graves con compromiso mucocutáneo. El tratamiento de estos casos es suspender la medicación y dar corticoides. Puede ser que algunos fármacos me generen plaquetopenia por el uso del mismo, digamos. La rifampicina es una de ellas, entonces hay que tener en cuenta si es que el control o el descenso plaquetario es importante. La otra es la intolerancia digestiva. Entonces, aquí ya dijimos, si hay intolerancia digestiva, se pide un hepatograma, de acuerdo a los resultados se actúa. Si es solamente el hepatograma está normal, lo que hay que dar es un digestivo, ¿no? Entonces hay que ayudarle con un omeprazol, bueno, ranitidina es mala palabra, con un omeprazol o una famotidina, y bueno, y tratar de que siga tomando los medicamentos. La isoniazida da como efecto adverso, actúa inhibiendo algunas acciones de las vitaminas, digamos, que son tróficas para los nervios. Entonces, como efecto adverso da neuropatías. Da neuropatías o incluso afectación del sistema nervioso central. Entonces puede dar convulsiones, puede dar diferentes grados de problemas a nivel cerebral, pero lo más común es que nos dé una neuropatía. Neuropatía que es a predominio motor, en donde los pacientes empiezan a tener debilidad muscular y muchas veces pueden quedarse parapléjicos por la polineuropatía generada por isoniazida. No se da en todos, se da en algunos pacientes. Por ejemplo, la diabetes, el alcoholismo, el embarazo, el HIV, son situaciones en donde es más factible que aparezca el efecto adverso polineuropatía por isoniazida. En estos casos, ya hay que darle al paciente, a estos individuos, una dosis profiláctica de piridoxina, que tiene que ser de 25 miligramos. Si aparece la neuropatía como tal, hay que darle la dosis plena, que son de 100 miligramos por día. Y acá el último punto dice en HIV, tener en cuenta la rifampicina. La rifampicina es un inductor enzimático de los citocromos hepáticos y hace, digamos, efecto adverso, se hace interacción medicamentosa, disminuyendo los valores efectivos de los fármacos antirretrovirales. Entonces, en general, en un paciente HIV se prefiere usar otro tipo de fármaco, como la rifabutina, por ejemplo, o si no, sacar simplemente la rifampicina y agregar otro que tenga de segunda línea. Como les dije, el tratamiento directamente observado o la terapia abreviada estrictamente supervisada
es una estrategia de la OMS desde esta fecha para luchar contra la tuberculosis. Entonces, no es tan fácil porque implica tener un sistema en donde rápidamente podamos hacer la vaciloscopía, tener personal capacitado, tener enfermeros que detecten los pacientes, tener médicos que ayuden a hacer el diagnóstico y hagan los esquemas terapéuticos correspondientes. Eso está todo estandarizado. Si ustedes quieren bajarse del Google, la Guía Nacional de Tuberculosis, lo ponen así, Guía Nacional de Tuberculosis, es un libreto en donde está detallado todo esto que les estoy mencionando. Y tiene incluso gráficas en donde está facilitada, digamos, la selección de la terapéutica, porque por ejemplo, como se hace el cálculo por kilo de peso, vamos a tener pacientes que tengan menos de 40 kilos, los que tienen hasta 60 kilos, y hasta 50, y los que tienen más de 50. Depende de eso, van a estar distribuidas las indicaciones, cuántos comprimidos tiene que tomar de cada antibiótico. O sea que hasta nos facilitan la tarea de la indicación, ¿no? Tenemos que empezar al paciente y fijarnos en qué tablita corresponde para sacar el medicamento. Pretende esto, digamos, suministro regular e ininterrumpido de todos los fármacos fundamentales. Tiene que haber un sistema normatizado de registro, cosa que se pueda mantener la estadística actualizada de todos los casos, ¿no? ¿Cuándo se interna una tuberculosis? Las formas severas. Las formas severas serían la tuberculosis, la forma pericárdica, la pleural bilateral que da compromiso respiratorio, la renal, por las complicaciones agregadas, y bueno, obviamente complicaciones o asociaciones morbosas, ¿no? Paciente con una, digamos, con una severa inmunodepresión, paciente diabético descompensado, etc. Las rafas severas, como por ejemplo los síndromes de piel, los mucocutáneos, son muy severas, así que debería estar internada. Y bueno, muchas veces lo internamos cuando no tenemos chance de que cumpla el tratamiento. Nos ha pasado hace unos años que teníamos un señor que estaba divorciado y que él venía al hospital, nosotros le hacíamos todo, le mandábamos por toda la casa, y aparecía a los 3 días un hijo con una pila de medicamentos que no sabía, que no le daban, ¿no? O que el paciente no quería tomar. A esos pacientes los obligamos, uno hasta incluso vía justicia, a que quede internado para que cumpla el tratamiento. Y como les dije, uno de los problemas de la tuberculosis es el desarrollo de resistencia. Entonces, se puede detectar rápidamente la tuberculosis resistente, pero debe usarse entonces métodos, cultivos por métodos alternativos que son más rápidos, como para ver la sensibilidad de la bacteria en cuestión. Entonces, en tuberculosis resistente aparecen estos términos, ¿no? La monoresistente, en donde es solamente a un antibiótico que puede ser el etambutol o la isoniazida, que generalmente lo de esta no pasa mucho, pero después tenemos la poliresistente. La poliresistente es que cuando es resistente a 2 fármacos por lo menos que no son ni isoniazida ni rifampicina. La multiresistente, esa es la que nos preocupa, es la que es resistente a los 2 fármacos más activos contra la tuberculosis, que son la isoniazida y la rifampicina. Y esta es la que les decía hoy, tuberculosis extensamente resistente, multiresistente, con resistencia adicional, además de los de primera línea, a por lo menos uno de segunda línea y inyectables. Entonces eso es importante saber para determinar qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Por suerte, cuando tenemos que tratar una tuberculosis resistente a fármacos, ya las guías nos dicen que tenemos que derivarlo a nivel de especialista, el especialista que hace tuberculosis o infectología.
Estudio de contactos. El estudio de contactos busca las personas que pudieron haberse contagiados. Entonces dijimos que las de alto riesgo son las que están más de 6 horas con el individuo, mediano riesgo menos de 6 horas, y bajo riesgo lo que de vez en cuando se junta con el paciente. El caso índice es el primer caso conocido, por lo tanto, a partir de ahí se comienzan a estudiar los contactos y generalmente se detecta en un adulto. Pero hay que tener mucho cuidado en buscar los niños, porque los niños son los que se infectan más fácilmente. Y como ven acá, la necesidad, la vaciloscopía negativa no descarta el realizar el estudio de los contactos, pese a que la posibilidad de contagio es muy baja. Registrarle examen físico, sobre todo les dije vía aérea superior y respiratorio, la PPD, la radiografía de tórax, y a veces el estudio microbiológico si el paciente tiene tos y catarro. Una vez evaluado, tenemos que seleccionar tres grupos de personas. Las que no están infectadas, o sea, PPD negativa, las que están infectadas, PPD positiva, y las que están enfermas, que tienen PPD positiva más síntomas. En las no infectadas, se sugiere no poner quimioprofilaxis, salvo que sea un niño, ¿no? La quimioprofilaxis se hace con isoniazida, y la idea es que si el paciente no es un niño menor de 15 años, no es un contacto estrecho, puede no hacer tratamiento, pero debería repetirse en 2 o 3 meses la PPD para ver si es que en ese tiempo no hubo el viraje tuberculínico. Si tuvo viraje tuberculínico, tiene que hacer la quimioprofilaxis, ¿no? Y bueno, en las pacientes enfermas, hace tratamiento como les mencioné recién. Entonces, donde sí o sí le vamos a hacer profilaxis para tuberculosis latente, van a ser en estos grupos, digamos. Pacientes HIV positivos, porque tienen alto riesgo de enfermarse, las personas menores de 35 años con contacto estrecho de baciníferos, sobre todo niños de 15 años. Y bueno, ¿y por qué se pone 35 años? Porque se ha visto que, por ejemplo, la isoniazida, que puede dar hepatitis, da hepatitis en mayores de 35 años, o por debajo de 35, es muy difícil que haya hepatotoxicidad por las drogas. Así que por esa razón es que una persona de más de 35 años, si queremos que haga tratamiento con isoniazida, tenemos que tener pendiente o presente que pueda ser una hepatitis, y explicarle al paciente que uno de los efectos adversos va a tener que ver con la aparición de esa hepatitis. Entonces, en contactos estrechos menores de 35 años baciníferos, hay que darle quimioprofilaxis. En más de 35 años, como les dije recién, evaluar riesgo-beneficio. El viraje tuberculínico, que es cuando desde una PPD negativa, a los 2 o 3 meses la repetimos y nos viene positiva. En esos casos hay que hacer historia de tuberculosis activa con terapéutica inadecuada. Entonces, si el paciente no tiene enfermedad en este momento, debería hacer el tratamiento de la tuberculosis activa para, para erradicarla, ¿no? Doctora, disculpe. En menos de 15 años, ¿se hace el hijo? Esa parte no fue bien. Sí, sí o sí se tiene que hacer. Porque los niños son los que tienen mayor probabilidad de enfermarse por formas graves. Entonces, los niños sí o sí tienen que ir a quimioprofilaxis. Perfecto, gracias. Bueno, pacientes que vienen, que por diferentes razones uno le hace una radiografía de tórax y resulta que encontramos imágenes secuelares de tuberculosis. Le interrogamos al paciente y resulta que nunca hizo tratamiento ni conocía la tuberculosis. Bueno, en esos pacientes se sugiere hacer tratamiento de la tuberculosis latente o quimioprofilaxis.
Inmunosupresores, enfermedades con enfermedades inmunosupresoras, por ejemplo, qué sé yo, psoriasis, artritis reumatoidea, y pacientes con enfermedades que tengan mayor riesgo de tuberculosis. Aquí entra la silicosis que habíamos hablado en clases anteriores. Profe, usted había hablado de que se le daba corticoides en una parte a la tuberculosis, pero eso no haría que aumente, digamos, la cantidad de bacilos y le disminuyo la inmunidad al paciente. No, porque vos lo das con el efecto antiinflamatorio. Se le da a pacientes que están, digamos, con un proceso que la inflamación está generando un riesgo vital. No pasa nada porque vos empezaste la terapia. Lo que va a funcionar en esos primeros días es el antibiótico que le estás dando. Eso es lo que mata el bacilo, no la inmunidad del paciente, de primera. Gracias. De hecho, a veces uno tiene que obrar en base a la situación clínica. Hace muchos años, ya debe ser más de 10, vimos una chica tuberculosa, tenía 12 añitos cuando hizo la tuberculosis, y ella lo que hizo, la tuberculosis pulmonar, y evolucionó con adenomegalias que casi se fistulizaron, casi hicieron la escrófula tuberculosa en el cuello, y en ese caso le dimos corticoides. La chica mejoró drásticamente en 15 días y pudimos continuar el resto del tratamiento sin problema. Así que depende, esa, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, no sería indicación, pero dada la magnitud del compromiso, se le puso corticoides y sirvió. La droga para quimioprofilaxis es la isoniazida. Sí o sí. En algunos casos, cuando tenemos resistencia a isoniazida conocida, uno podría considerar colocar rifampicina, pero no más de 4 meses. La ventaja de la isoniazida, se pueden usar lo mismo que la rifampicina y el etambutol, se pueden usar durante el embarazo. El riesgo de toxicidad se incrementa con la edad, entonces 35 años es el punto, mucho más toxicidad hepática después de esa edad. Muy poquito sufren una hepatitis fulminante que lleve a la muerte del paciente. La dosis de administración entonces es 5 miligramos kilo en los adultos y lo mismo en los niños, que muchas veces obliga a partir de 2 o 4 pedazos de la pastillita para que puedan tomar. La rifampicina es una por la que se puede reemplazar, pero no está muy avalado el uso de rifampicina como profilaxis. Bueno, les presento a este paciente. Para que ustedes me digan cómo seguimos con el paciente. Mientras tanto me voy a dejo 2 minutos pensando.
Bueno, continuamos. ¿Qué Profesora, diagnóstico? ¿Qué diagnóstico hacen con estos datos? profesora, ¿será que puede volver un poquito a la diapositiva anterior? ¿Al anterior? Sí, por favor. Ahí está. De un minuto, ya está mejor. Listo, gracias. Bueno. Bueno, acá nos pide un diagnóstico. ¿Qué le pondrían ustedes? Podría ser Ser un cultivo. cavitario en ápice de pulmón izquierdo y un derrame pleural en bases de izquierdo. ¿No te escuché la primera parte? Un síndrome cavitario en ápice del pulmón izquierdo y un derrame pleural en bases del izquierdo. Bueno. Fíjense que nos habla de taquicardia, taquipnea y fiebre. Tiene una condensación. Es un paciente... Bueno, podemos decir, es claro lo que dijo el compañero, que tiene hipoventilación, matidez, disminución de las vibraciones vocales, lo que me habla de un derrame pleural en la base, ¿no? Con un soplo tubario en el vértice izquierdo, que bueno, él dice cavitario, pero podría ser una condensación, ¿no? Entonces podemos decir que el paciente tiene una neumonía de vértice, probablemente cavitada con derrame pleural. Entonces la pregunta es, ¿cómo sigue el estudio de este paciente? ¿Qué le harían ustedes? Primero radio X de tórax para saber lo que voy a tener. Y después yo hago el estudio de esputo. Bueno. Después estudio de esputo, el laboratorio hemograma para saber cómo está. Bueno. Fíjense que acá le pidieron un poco más. A ver cómo hago esto. No veo la parte de acá arriba. La primera línea no leo, pero bueno, fíjense que tiene una eritrocitosis. Acá tenía los glóbulos blancos que estaban un poquito elevados. Creo que incluso había una neutrofilia, si no me acuerdo bien, no puedo ver acá mi... Hay neutrofilia del 88%, profe. Ajá. Bueno. El hematocrito está abajo. Una eritrocitosis. El hematocrito bajo. Ajá, hay una anemia entonces. Bien. Vean que le pidieron eritrosedimentación, un coagulograma, un estado ácido-base. Justamente dieron insuficiencia respiratoria estos días. ¿Qué pueden decir con estos gases en sangre y pH? Alcalosis. Bueno, tiene una alcalosis. Alcalosis respiratoria. Ajá, coincide con esto, ¿no? Con el 24 de frecuencia. ¿No? Después tenemos un sodio bajo, o sea, tiene una hiponatremia. La tuberculosis se suele relacionar con una hiponatremia, tipo un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y tiene una bilirrubina aumentada, una GOT y una GPT que están elevadas, una fosfatasa alcalina elevada y una LDH más elevada, ¿no? Entonces, además de lo que pidieron ustedes, pidieron algo más y fue significativo porque hay hallazgos, ¿no? La radiografía muestra una opacidad redondeada, no dice que haya caverna. Pero sigamos. En la ecopleura hay 5 centímetros de diferencia entre la pleura parietal y la visceral, o sea que es un derrame pleural importante. Y en la tomografía axial de tórax tiene neumonía. Acá habla del segmento ápico dorsal del lóbulo superior, apical del inferior, língula, con broncograma aéreo y un derrame pleural con atelectasia pasiva. Esto está para
¿Les da para algo o no? Fíjense que decía, creo que decía que el paciente no tenía tos, tenía tos seca. O sea que no tenía catarro. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí ustedes pueden poner neumonía crónica, ¿no? Porque tiene 4 meses de evolución. Tiene un síndrome de impregnación porque perdió peso, tiene hiporexia, disnea. Entonces, un síndrome de impregnación, una neumonía de vértice con derrame pleural izquierdo. Anemia, Doctora, alcalosis respiratoria. ¿puede pedir serología para HIV? Sí, correctamente hay que pedir, sí. Le pido Entonces, una PPD. con esto La llegan a un PPD también. diagnóstico hasta ahora. ¿Cómo? Le pido una PPD. A ver, nosotros tenemos que tratar de llegar a un diagnóstico de certeza. La PPD no es para diagnóstico de certeza. ¿Se acuerdan que hablamos de diagnóstico de certeza, diagnóstico presuntivo? La PPD ayuda al diagnóstico, pero no es certeza. ¿Y sin inspectora un lavado broncoalveolar? Bueno, nosotros acá yo creo que se lo he dicho en Pero alguna ella no oportunidad. podría hacer con lo del test, el test preclínico, no podría hacer y ya darle una medicación, porque tiene pérdida de peso, tiene tiene la radiografía patológica, y entonces ahí podría comenzar un tratamiento para tuberculosis. Sí. Yo estoy muy de acuerdo en eso. Esta opacidade rodeada em vértice pulmonar não pode ser um câncer também? Acuérdense que tenía 25 años. Y no fuma. Tuberculosis secundaria, doctora. Bueno, una tuberculosis postprimaria sería. O sea, ustedes hasta ahora tienen un diagnóstico presuntivo de tuberculosis, ¿verdad? Sí. El tema es que este paciente, este caso yo lo saqué de un libro que se llama PROAMI, que es un programa de actualización en medicina interna, en donde presentan pacientes que son del Hospital de Clínicas de Buenos Aires y de los hospitales y clínicas de Buenos Aires, en donde tienen la capacidad tienen la complejidad de diagnóstico, ¿no? Y pueden pedir, como alguien dijo ahí, un lavado bronquialveolar. Pero como estamos en el caso nuestro, si este paciente estuviera acá en Santo Tomé o en cualquier lugar del país y no tenemos los recursos para el diagnóstico de certeza, como bien dijo la compañera, este paciente entra en el pretest clínico, tiene un alto pretest, tiene síntomas, ¿no? Tiene tos de más de 15 días de evolución, tiene pérdida de peso, tiene fiebre y tiene radiografía patológica. O sea que este Y la edad paciente, también, profe. y la edad, ¿no? Entonces, este paciente es el pretest clínico positivo. Y estoy de acuerdo, si fuera acá en Santo Tomé, yo no doy vueltas y pido la medicación y le comienzo el tratamiento. Pero como este señor estaba en Buenos Aires, fíjense, acá también nosotros podemos hacer esto, ¿no? O sea, hacerle una punción del líquido pleural. Fíjense que le dio 2200 de LDH con 7, y pico de proteínas. La glucosa más o menos ahí debe estar normal, pero 3600 células con predominio linfocitario, 91% de linfocitos. Y le pidieron esto otro, que nosotros acá lo que hacemos es solicitarle, preparar la muestra y mandarla a Corrientes a nuestro laboratorio central de la provincia para que nos hagan, que es la adenosina deaminasa, que es una enzima que se expresa en linfocitos T que están activados por diferentes cuestiones. En tuberculosis, el punto de corte, no me olvidé, es por encima de 70. Y este paciente tiene 178.
¿Por qué se hace esto? Porque cuando uno analiza el líquido, o sea, la muestra de un líquido pleural y le hace una baciloscopía, lo más probable es que dé negativo, porque la muestra en sí, todas las muestras de los líquidos corporales, menos el esputo, tienen muy, muy baja cantidad de bacilos. Sí podría servir, por ejemplo, hacerle un cultivo del líquido pleural. Entonces uno manda cultivo y si hay un bacilo tuberculoso dando vuelta en la muestra del líquido, va a desarrollar en el cultivo. Aquí también le hicieron el lavado broncoalveolar, en donde encontraron esto. Gran cantidad de macrófagos y bardos cruces. Entonces, llegaron al diagnóstico definitivo. Le pidieron, como alguien pidió por ahí, la serología, hepatitis B, C y HIV. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía, ¿dónde están? Acá está. Tenía el hígado afectado. Entonces, la pregunta es, el diagnóstico, no queda duda, es una tuberculosis, ¿no? ¿Y el tratamiento? ¿Le inician o no le inician? Con esos datos de patograma. Sí, pero... O sea, Le inician. Claro, pero con los fármacos de segunda línea. Claro. Usted dijo que no eran hepatotóxicos. Aquí uno debe considerar que esto puede ser por la tuberculosis. Entonces, están a por 3 el valor normal y el paciente no tenía antecedentes previos de hepatopatía. Entonces yo debo asumir con estos datos de que esto es por la tuberculosis. Este paciente empezó tratamiento y al mes normalizó, al 15 días, ya cuando hizo el primer control de hepatograma, ya vino con las transaminasas normales. Después ya continuó el tratamiento normal. O sea, era un tuberculoso. Era una hepatitis tuberculosa. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, por más que la serología hepática esté alterada, ¿se inicia igual el tratamiento y después se vuelve a controlar? Como les dije hoy, o sea, nosotros tenemos que saber la existencia de una hepatopatía. En este caso, este paciente, él no tenía antecedentes. Se les pidió la serología para virus hepatotropo, vino toda negativa. Entonces uno debe asumir en este caso que es por la tuberculosis. Muchas veces pasa, digamos. Y también, por aquí uno controla, tiene que empezar tratamiento. El tratamiento más efectivo es con los fármacos que son hepatotóxicos. Si tenemos un valor de transaminasa que no está a más de por 5 el valor normal, podemos empezar y controlamos. Semanal o quincenalmente el hepatograma para ver cómo evoluciona. Y muchas veces nos llevamos la sorpresa en el primer control, ya que las transaminasas se están normalizando. Así que siempre hay que ver todo el contexto clínico. Este paciente no tenía nada de enfermedad hepática previa. O sea, uno debe asumir que fue la enfermedad tuberculosa la que le generó eso. El tratamiento fueron las 4 drogas los 2 primeros meses, seguido por las 2 drogas los 4 meses siguientes. Profesora, y en el caso de que el paciente justamente no tiene hepatopatías previas, pero es alcohólico. La misma cosa. Ahí es un gran problema porque nosotros le decimos que si sigue tomando alcohol, la toxicidad puede empeorar. Entonces, muchas veces los pacientes abandonan el tratamiento para volver a tomar alcohol. Por eso el tratamiento directamente observado. Y para colmo no tenemos legislación que nos ampare. Si hay una persona que no quiere hacer tratamiento, no podemos obligarle. ¿No se le puede denunciar, profe? Se le puede denunciar, vos le podés denunciar, pero te metés en un lío, tenés que ir a la justicia, hacer las denuncias, cada vez que te llaman ir, explicar, o sea, tenés más drama vos que el paciente. Se puede decir, se puede. Se puede y se debe. Pero es un bodrio. Bueno,
¿Continuamos? El último punto de la clase son las eosinofilias pulmonares. Un grupo de enfermedades raras, pero que cada tanto pueden aparecer, ¿no? Se caracterizan por opacidades pulmonares, y lo que nosotros nos lleva a decir que es una eosinofilia es que encontramos eosinófilos en las biopsias de tejidos o en la sangre periférica, ¿no? Entonces, el diagnóstico se hace con opacidades pulmonares con eosinofilia periférica, con eosinofilia tisular confirmada por una biopsia, o por aumento de eosinófilos en el lavado bronquialular. Para repasar un poquito lo del eosinófilo, son más o menos del 1 al 3% de los glóbulos blancos de la sangre. Lo normal es que exista 400, eso sería lo máximo, 400 por milímetro cúbico. Y aquí vamos a hablar de eosinofilia leve, moderada y severa, depende si tenemos entre 400 y 1500, entre 1500 y 5000 y más de 5000 por milímetro cúbico. Entonces, eosinofilia leve, moderada, grave. La patogenia de estas enfermedades se explica por la liberación de sustancias, digamos, que están almacenadas en los gránulos intracelulares de estos eosinófilos. Entonces, estas sustancias son citoquinas, leucotrienos, todas esas otras complementos CD4, etcétera, que producen este daño, digamos, ¿no? Destrucción de los epitelios, del intersticio, edema, destrucción tisular granulomatosa, que puede ser solo del pulmón o puede afectar otros tejidos también. La clasificación. Tenemos las de causa desconocida, las de causa conocidas. Entonces, dentro de las de causa desconocidas tenemos la eosinofilia idiopática, eosinofilia pulmonar. Después tenemos la neumonía eosinofílica aguda, neumonía eosinofílica crónica y síndrome hipereosinofílico idiopático. Estas son de causa desconocida. Y las de causas conocidas tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, las infecciones parasitarias, una gran lista de drogas, la granulomatosis de Shure-Strauss, que es una vasculitis, la angeitis alérgica, dentro de las más comunes. Entonces, cuando estamos ante sospecha, o sea, el paciente viene por un episodio, por sintomatología respiratoria, ¿no? Aquí tenemos que averiguar si tuvo asma, si tiene historias de viajes que pueden sugerir que haya incorporado un parásito, o si usa drogas, ¿no? Eso debe estar presente, digamos, en el interrogatorio pensando en las patologías que hemos mencionado. En el laboratorio es importante pedir el hemograma con la fórmula leucocitaria. Entonces, de esta manera vamos a tener el número de eosinófilos. Vamos a pedir examen de heces y pruebas serológicas si sospechamos, por ejemplo, una parasitosis. Si podemos pedir pruebas serológicas como los galactomananos para ver si es que tiene aspergillosis broncopulmonar. Y entonces, con esos datos, más la clínica del paciente, la radiografía y la eosinofilia en sangre, vamos a tener el diagnóstico hecho. Entonces, la eosinofilia pulmonar simple, la primera de las causas desconocidas, hay migración de las opacidades pulmonares, o sea, son opacidades que un día están en un sector y en otro día pueden, digamos, limpiarse de un lado y aparecer en otro, con eosinofilia periférica, con pocos síntomas pulmonares, y puede ser que con los estudios encontremos alguna causa, ¿no? Tienen una anatomía patológica característica, entonces edema, acumulación de eosinófilos en los septos y el intersticio. Aunque uno puede obviar la biopsia haciendo un buen interrogatorio y solicitando los estudios para descartar las causas conocidas.
Aquí ven una tomografía de una aspergilosis simple. Fíjense cómo tenemos áreas de consolidación, nódulos únicos o en este caso hay nódulos múltiples, y el patrón en vidrio esmerilado que rodea los nódulos. Se hace diagnóstico por exclusión de causas, desaparece solito, por lo tanto, simplemente tratamiento sintomático. Después tenemos la neumonía eosinofílica aguda. Acá tenemos un cuadro de neumonía con fiebre de pocos días de evolución, con progresión rápida a insuficiencia respiratoria, la presencia de opacidades alveolares mixtas, digamos intersticio-alveolares, la presencia de eosinófilos en gran cantidad en el BAL, descartamos parásitos, hongos o otra infección, y que responde de una manera dramática a los corticoides. Estas neumonías eosinofílicas, digamos, se curan y es rarísimo que vuelva a presentar de vuelta a la persona la misma cosa. Aparece en edad media de la vida, 2 pacientes son tabaquistas en un 40%, y la otra cosa que podemos pedir, además de los eosinófilos, es el dosaje de inmunoglobulina E. Si hace líquido del derrame pleural, de vuelta vamos a encontrar eosinófilos aumentados. Después está puede ser que en sangre los eosinófilos estén normales, pero lo que vamos a encontrar va a ser esto: la eosinofilia alveolar y el daño alveolar difuso. Por lo tanto, para estas enfermedades crónicas puede ser necesaria la biopsia. En la radiografía vemos una radiografía sucia, ¿no? Opacidades reticulares bilaterales, a veces con derrame, en este caso no hay derrame. En la TAC ya vemos una EPIC más severa, fíjense que hay más nódulos, hay más tractos, engrosamiento de los septos, hay múltiples nódulos con áreas de vidrio esmerilado, pero bueno, el tiempo es determinante. El tratamiento de estas neumonías crónicas es corticoides, y se hace corticoides en dosis altas, ¿no? Entonces se sugiere metilprednisolona hasta que salgamos de la insuficiencia respiratoria, y después seguir con una dosis alta de 60 miligramos por día, hasta por lo menos un mes, y ahí comenzar a hacer la pauta de descendencia hasta retirar. En la crónica, el paciente no tiene ninguna causa, lleva meses de enfermedad, aparece en la misma edad, es más común en pacientes asmáticos, vamos a encontrar IgE elevada pero no tanto, vamos a encontrar eritrosedimentación, o sea, reactante de fase aguda, y vamos a encontrar una fibrosis intersticial con acúmulo de linfocitos y eosinófilos. Esto no es necesario, si nosotros encontramos eosinófilos en BAL y todas estas otras cosas, no hace falta. El paciente viene con síntomas de compromiso general, entonces tos, fiebre, disnea, pérdida de peso, puede simular una tuberculosis, así como lo venimos viendo. Presenta esta imagen también a predominio de vértices, áreas de consolidación alveolar con opacidades heterogéneas, a predominio de los lóbulos superiores. Menos común es que tengamos el vidrio esmerilado, fíjense cómo es muy notorio acá el patrón en vidrio esmerilado, cómo puede consolidar hasta incluso con áreas de broncograma. Y el tratamiento también es corticoides, pero aquí tenemos que mantenerlo 1 año y medio. Después tenemos este síndrome. El síndrome hipereosinofílico es raro de ver, pero es muy interesante por el hecho de que es una disfunción orgánica múltiple, secundario a una invasión de eosinófilos en todos los tejidos. Es mucho más frecuente en las mujeres, en los hombres, en edades medias de la vida. Vamos a encontrar que tenemos
gran cantidad de eosinófilos, que el paciente puede morirse si no se encuentra el diagnóstico rápidamente, que, como les dije, infiltra de eosinófilo a todos los órganos, el riñón, el corazón, el sistema nervioso, el tracto gastrointestinal, etc. Por lo tanto, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, dificultad respiratoria, alteración del hepatograma. Vamos a encontrar eosinofilia en el BAL y la infiltración de los órganos involucrados. Es un cuadro grave, muy raro por suerte, que entra dentro de causas desconocidas, pero algunas veces encontramos que puede relacionarse con trastornos mieloproliferativos. Los mieloproliferativos ya son alteraciones clonales de células de la sangre que, digamos, se multiplican más rápido, en más cantidad, digamos, que lo normal, digamos. Entonces, puede ocurrir como debut o como alguna manifestación relacionada con uno de estos síndromes. Aquí ven algunos hallazgos, por ejemplo, los nódulos rodeados de área de vidrio esmerilado. Aquí tenemos un gran vidrio esmerilado en el pulmón. Y el tratamiento es corticoide también. Generalmente responde con corticoides. Si no, nos quedan todos los otros inmunosupresores de uso común. Aquí ya entramos en los de causa conocida. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. Es una reacción causada por antígeno del Aspergillus, generalmente fumigatus. Y aparece en pacientes asmáticos. Tiene que ver con, con el uso crónico de fármacos, y el diagnóstico es un diagnóstico clínico, o sea, de alta sospecha, porque el paciente lo que tiene es empeoramiento de su asma, que no responde a la medicación habitual que recibía, y comienzan a aparecer los infiltrados. Entonces, tenemos que tener eosinofilia periférica, hay test que se hacen en piel, tipo intradermoreacción para el Aspergillus fumigatus. También tenemos anticuerpos para solicitar en suero. Vamos a ver que la IgE se eleva mucho, más de 1000, que vamos a encontrar los infiltrados en la radiografía de tórax, llegando incluso hasta las atelectasias lobares por los infiltrados, que vamos a encontrar bronquiectasias centrales, que vamos a encontrar incremento de inmunoglobulina E, específica de Aspergillus, y que va a haber esputo, digamos, que tiene IFAS de Aspergillus fumigatus. Entonces, en los estudios vamos a encontrar esto, la radiografía, las áreas de los nódulos, rodeados de opacidades de tipo reticulares. Aquí incluso fíjense que hay hasta imágenes tipo cavitarias. Hay bronquiectasia que son más evidentes, fíjense en la tomografía. Aquí tenemos bronquiectasia, acá tenemos otras cortadas a través, acá también, con, digamos, infiltrados centrolobulinares. El tratamiento es corticoide. Fíjense que no dice que haya que tratar el hongo, ¿no? Hay que tratar el asma, hay que poner corticoide en altas dosis, y generalmente son 2 o 3 meses y después se comienza a reducir. No necesita tratamiento antimicótico. Después tenemos las drogas, y fíjense la cantidad. Si recuerdan la lista que habíamos puesto en las EPIC, son más o menos parecidas, ¿no? Inhibidores de la ECA, aspirina, carbamazepina, contraste radiográfico yodado, metotrexate, sulfán, etcétera, etcétera. Amiodarona, fármacos que van a ver que lo van a usar mucho ahora cuando lleguen a cardio. Entonces, estas drogas uno debe sospechar, digamos, que al comienzo de su uso, si aparece un cuadro de neumonía o de infiltrados pulmonares con eosinófilos, uno debe considerar que pueden ser estos fármacos.
Entonces, generalmente tenemos fiebre, tos, disnea. Vamos a encontrar los eosinófilos elevados, la eritrosedimentación. Tenemos que hacer un diagnóstico por la historia de los medicamentos. Y muchas veces, sacando el medicamento, vamos a ir observando la mejoría. Y si son pacientes polimedicados, por ahí se retiran todos y se van poniendo después los que son más necesarios para el individuo, a ver, hasta que aparezca de vuelta la reacción. Un cuadro muy dramático es el cuadro DRESS. Es un cuadro alérgico mediado por eosinófilos que aparece ante determinados fármacos. En el pulmón, digamos, el impacto a nivel pulmonar se ve, por ejemplo, con rifampicina, con ampicilina, pero muchísimos fármacos pueden dar esto. Yo, a propósito, hace poquitos días, tuve una señora que hizo un cuadro DRESS por carbamazepina. Entonces, erupción cutánea medicamentosa, eosinofilia en sangre periférica, la presencia de adenopatías, elevación de transaminasas, nefritis intersticial que se manifiesta con una orina con leucocituria, pero que si pintamos los leucocitos vamos a ver que son eosinófilos, y neumonitis intersticial. O sea, es un síndrome hipereosinofílico moderado a grave relacionado con respuesta a fármacos. Lo que vemos es esto, fíjense que acá en esta tomografía se ven las áreas de vidrio desfibrilado, los nódulos, en un paciente que tiene el antecedente de estar tomando uno de estos medicamentos. Síndrome DRESS. Otra de causa conocida es la vasculitis de Schulz-Strauss, que es una vasculitis que también está relacionada con eosinófilos, es una vasculitis necrotizante y granulomatosa. Los criterios diagnósticos tienen que haber 4 de estos 6 para decir que es un Schulz-Strauss. Y fíjense que de vuelta caemos en el asma, la eosinofilia, afecciones vasculíticas como la neuropatía, afecciones de los senos paranasales, bastante común en las vasculitis de pequeños vasos, y eosinófilos en biopsias, ¿no? Entonces tiene que haber 4 de estos para asumir que es un Schulz-Strauss. ¿Cómo se presentan estas personas? Generalmente con un asma de muy difícil tratamiento, con tos, algunas veces con hemoptisis, pueden tener hematuria, relacionado con la nefritis intersticial que está asociada a insuficiencia cardíaca, se hacen una carditis vasculítica por infiltración de eosinófilos. La edad media de la vida se describe en 3 fases bastante bien determinadas. La primera, que es la presencia de asma o rinitis, mucho tiempo antes de que aparezca la enfermedad como tal, digamos, la enfermedad sistémica. Después viene la etapa de sistémica, donde tenemos la eosinofilia en sangre y la tisular que afecta a los primeros órganos, que son pulmón, corazón e hígado. Y después ya la etapa última de vasculitis generalizada, donde se afecta el sistema nervioso, el tejido, el tracto gastrointestinal, los riñones, etc. Entonces, 3 fases para la vasculitis de Schulz-Strauss. Vamos a ver que tienen un anticuerpo, que es el anticuerpo extraíble del citoplasma de los neutrófilos, que está presente en la mitad de los casos y que tiene esta presentación, el ANCA-P, que es porque estos anticuerpos se alojan alrededor del perinúcleo, diferenciado de los ANCA-C, que están en otras vasculitis, que son, el C hace alusión al citoplasma. Vamos a tener IgE elevada y muchas veces hay que recurrir a biopsia. En la TAC vemos de vuelta un vidrio esmerilado, fíjense las bronquiectasias, el vidrio esmerilado, algunos nodulillos, engrosamientos de los septos, por eso se ven estas líneas. Y bueno, los pacientes responden a los corticoides.
Hay alternativas, o sea, actualmente hay muchísimas alternativas de tratamiento que no son los corticoides cuando no hay respuesta a los mismos. No son enfermedades que se ven frecuentemente, pero son enfermedades que hay que saberlas. Cuando analizamos un hemograma con eosinofilia, para poder llegar al diagnóstico correctamente. Bueno, hemos terminado. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No preguntas? ¿Nos vamos entonces a comer? No, profe. Profe, ¿Listo? Sí. doctora, tengo una consulta. Respecto a los parciales, quisiéramos saber si se aprueba con 4 o con 6. ¿Con 6? Así habíamos quedado. ¿Y cuánto vamos a tener al final, antes de la era? Y por ahora van a tener uno hoy y van a tener otro la semana que viene, por lo menos uno más la semana que viene. Todavía no sé bien, pero prepárense para el... Ya les voy a avisar, porque hoy vamos a dar el de POC y EPIC, y quedan, digamos, las neumonías, así que seguramente uno o dos más van a tener la semana que viene, antes de la era. Y acuérdense que tienen que terminar sus trabajos con su jefe de trabajos prácticos para que ellos le pongan la nota. Gracias. ¿Ah? ¿Listo, chicos? Nos vemos.